está aquí en la Biblia. Y antes de hablar, hermanos, de este segundo tema, vamos a pedir la guianza de nuestro Dios. Una vez más, buen Padre, Señor Dios de los cielos, te damos las gracias, Señor, y acudimos ante tu presencia, Señor, para que, Padre Dios, pues nos des palabras, Señor, nos des entendimiento, Señor, para leer tu palabra, estudiarla, Señor, y analizar, Padre Santo, lo que dice tu palabra, Señor. Sé con tu iglesia, Señor Dios, que tu Espíritu Santo, Padre Dios, se posesione de cada uno de nosotros para poder entender, Padre Dios, y pues llevar a cabo tu palabra, Señor. Bendícenos así como estamos, bendice las personas que nos se han hecho presentes, Señor, sé con ellas de igual manera. Te damos las gracias en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. La semana pasada, hermanos, leímos la palabra de Dios. A veces me voy muy a prisa porque veo el reloj y fíjese, ya son las 11:25. No debo hacerlo así, pero a veces así me pasa. Pero leímos la escritura en Lucas capítulo 21, verso 7 en adelante. No lo leí pausadamente. Pero ahí habla, hermanos, de las señales de los últimos días, de todo lo que vendrá, y dentro de esas preguntas que los discípulos le hicieron a Jesús, ¿verdad? Él profetizó acerca de la destrucción del templo de Jerusalén. Pero hoy vamos a abrir ahí mismo nuestras Biblias en Lucas capítulo 21 y vamos a leer del verso 25, hermanos, al 28. Y la palabra del Señor dice de esta manera, Lucas capítulo 21, verso del 25 al 28. Dice: entonces habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Amén. Fíjense nada más, hermanos, lo que está por suceder. Hablando de la venida de Cristo Jesús, ¿verdad? Vemos ahí, hermanos, vemos ahí que dice la palabra de Dios. Ustedes sí, yo estaba viendo, hermanos, que Mateo, Marcos y Lucas hablan de estos acontecimientos. Cada uno de ellos habla de estos acontecimientos, ¿verdad? Que dice la palabra de Dios. Mateo 24 también lo dice, hermanos. Y estaba yo viendo la palabra de Dios acerca de la venida del Señor. Y estuve viendo Isaías, hermanos, que también Isaías estaba hablando de la venida del Señor. Y vemos en el verso 29, fíjense nada más, del capítulo 24 de Mateo, verso 29, donde dice que inmediatamente después de la tribulación ocurrirán señales cósmicas en el cielo. Yo no sé si usted está viendo las noticias, pero cuando avientan esas armas tan potentes, ¿cómo se ponen los cielos, verdad? Alumbra tremendamente, avientan una bomba de esas y, hombre, una lumbre que se extiende hasta arriba, muy ancho. Entonces dice el verso 29 del capítulo 24 de Mateo, que inmediatamente después de la tribulación, fíjense nada más, ocurrirán señales cósmicas
espectaculares que precederán a la venida de Cristo y tendrán una clara advertencia de su inmediato regreso. Y el mundo desfallecerá debido ¿a qué? A la gran tribulación. Cuando leímos las señales, hermanos, la semana pasada del capítulo de las señales del fin de los tiempos, en el verso 28 del capítulo 24 de Mateo dice que eso será principio de dolores. Y cuando Jesucristo estaba hablando del principio de dolores, hermanos, se refería a la gran tribulación. Entonces, vemos también, hermanos, en Mateo capítulo 24, verso 7, fíjese lo que vemos allí. ¿Tiene su Biblia? ¿Qué dice? Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Fíjese nada más. Y esto, hermanos, está por suceder. Está por suceder tanto que China y Corea del Sur, hermanos, están de acuerdo con Rusia. Están de acuerdo y en un apoyo a que en caso de que Estados Unidos o cualquier otro país atacara a Rusia, ellos van a intervenir. Entonces la Biblia dice ahí, porque se levantará nación contra nación. Ahorita nada más la guerra es en Rusia y Ucrania. Pero si acaso interviniera otra, ya sea Estados Unidos, Italia o otro país, entonces se dice que China y Corea del Sur parece ser del norte, dice el hermano, del norte intervenirían, hermano. Y esos países de China y esos países tienen por la misma potencia de Estados Unidos acerca de esas bombas. Entonces, hermanos, tenemos que orar y seguir orando para que Dios, pues más bien la misericordia del Señor, porque escrito está que va a suceder esas cosas. Pero dice que el fin no vendrá inmediatamente. Tal vez esa guerra, ojalá y no, dure 1 año, 2 años, 3 años, no sabemos. Pero hermanos, nosotros como creyentes debemos estar preparados para esos acontecimientos, porque el verso 27 del capítulo 24, hermanos, dice que la venida de Cristo será tan repentina que no habrá tiempo para corregir nuestras fallas, nuestras faltas. Va a ser tan repentina que el verso 27 dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Fíjense nada más, eso nos debería de ponernos a pensar, ¿verdad? Y la palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos estar preparados, no debemos de tener temor. Algunos predican que antes de la Tercera Guerra Mundial vendrá el Señor por su iglesia. No sé, tengo que verificar con la palabra de Dios. Yo sé que 1 Tesalonicenses capítulo 4 habla del arrebatamiento, ¿sí? Habla de cuando Cristo va a venir por su iglesia, pero la segunda venida de Cristo Jesús, que enseña la Biblia, hermanos, que viene con poder y con gloria, va a ser, hermanos, para tratar con aquellas inicuos, aquella gente que no tiene piedad, como ahorita los gobiernos que están peleando su poderío y intereses. Dios los va a poner en orden, dice la palabra de Dios. Entonces la venida de Cristo será tan repentina que no habrá tiempo para corregir nuestras fallas. No va a haber tiempo, hermanos, para orar. Cuando el Señor venga, no va a haber tiempo para leer la Biblia. Aproveche el tiempo para leer la Biblia ahorita que puede leer la Biblia. No habrá tiempo para reconciliarse con aquella persona que quizás estemos
distanciados o separados por alguna razón. No va a haber tiempo, hermanos, para aceptar a Cristo como Salvador. Cuando el Señor venga repentinamente, va a suspender todas las actividades del mundo, de la tierra. Yo creo que esas naciones no van a tener tiempo ni de pelear cuando el Señor venga. No va a haber tiempo. Pero déjenme decirles que hoy en día la gente no se pone a reflexionar, hermanos, en esas cosas. Quiero decir de esta manera. La gente no se pone a reflexionar sobre esto que está sucediendo, sino que se reflexiona políticamente, entendiéndolo políticamente. No lo puede entender espiritualmente porque no conoce la palabra de Dios, no conoce que la Escritura dice que van a suceder todas estas cosas. Quizás el Señor tenga misericordia, hermanos, y esa guerra se termine y vuelva a haber otra guerra en unos 5 o 10 años más, no sabemos. Dice la palabra del Señor que el tiempo del Señor nadie lo sabe. Nadie puede dar con exactitud una fecha que así va a ser. Simplemente habla de las señales. Pero la gente no se pone a reflexionar y decir, bueno, pues yo creo que es tiempo de arreglar cuentas con el Señor, ¿no? Para cuando el Señor venga por su iglesia, pues yo también sea uno de ellos, de la iglesia de Cristo. Entonces, hermanos, cuando el Señor venga, va a interrumpir todas las actividades, los trabajos que tenga la persona, los negocios, las diversiones, todos los planes que tenga en meta no se van a cumplir cuando venga el Señor repentinamente. Porque el verso 27 del 24 de Mateo dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, es decir, de Jesucristo. Entonces, hermanos, como dije hace un momento, la persona no se pone a reflexionar sobre estas cosas que están sucediendo. Y no se va a poner a reflexionar nunca porque no conoce lo que estamos leyendo en esta mañana. Porque yo le aseguro que si se pusiera la gente a leer esto que estamos tratando, yo pienso que se pusieran a pensar y a reflexionar. Pero como dice la palabra de Dios en el capítulo 24 de Mateo y el verso 37 al 39, dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, verso 39. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también, dice la Biblia, así será también la venida del Hijo del Hombre. Fíjese nada más, hermanos. En los días de Noé, según lo que hemos leído, hermanos, había un estado de supuesta seguridad. Ya Noé, como usted conoce la palabra del Señor, había sido enviado por el Señor para predicar acerca de ese diluvio y ese desastre que venía. Y la gente no se puso a reflexionar, no creyó en el mensaje de Noé. Como hoy en día la gente no cree en los pastores, en los predicadores, en aquella persona que está dando un estudio, que está anunciando lo que dice la palabra de Dios, no creen y siguen como en los días de Noé, hermanos, ignorando el mensaje de la palabra del Señor. Las gentes comían y bebían y se casaban y se daban en casamiento. Pero ¿cómo fue que entendieron? La gente entendió la situación hasta que llegó el diluvio. Como
Como dije hace un momento, Dios no permita un desastre nuclear en este mundo. Porque la verdad yo nunca había puesto atención en noticias, casi nunca miraba, pero esas armas que enseñan tan potentes, hermanos, dicen que alcanzan a desbaratar casi todo el mundo. Esas bombas nucleares, nada más donde cae, explota y haga de cuenta que, no hombre, ¿cuál huracán? ¿Cuál tsunami? Derriba todo. Es una furia de esas tremendas bombas que había. Antes no eran las guerras así, según las películas, ¿verdad? Se peleaban a espadas y en caballo y las armas más potentes, ¿se acuerdan? Eran los cañones esos que le aventaban. Y ahora no se compara con todas esas armas que tienen en los países. Entonces, la gente no entendió su situación hasta que llegó el diluvio. El diluvio arrastró con todos, excepto con los que habían entrado en el arca. Amén. Usted conoce la Biblia, quién entró en el arca. Y vemos un ejemplo de Noé, ¿verdad? Seguramente Noé, a lo mejor al principio su esposa lo ignoró, a lo mejor sus hijos también, lo dice la Biblia. Pero seguramente también Noé les habló a sus yernos, a sus nueras, a su esposa, que tanto al último quizás hasta le ayudaron también a hacer el arca. Y esas personas fueron las que entraron en el arca y fueron salvas. Yo no sé en los tiempos de Noé cuánta gente vivía o habitaba en ese tiempo. Pero en ese tiempo del diluvio, hermanos, nada más fueron 6 personas. 8. Las que se salvaron. 8 personas. 8 personas. Hermanas, sí está leyendo la Biblia. 8 personas. Fíjense nada más. En el tiempo, hermanos, que venía el diluvio, hermanos, la persona no podía decir, hey, denme una oportunidad porque yo soy la gente más importante. No podía decir eso. No puede decir tampoco, ábreme la puerta porque yo conozco a Noé. Tampoco podía decir eso, la puerta ya se había cerrado. Y no la cerró Noé, sino que dice la palabra del Señor que la cerró el Señor. Así es. Tuvo mucha misericordia, mucha paciencia, hermanos. Y la gente no reflexionó y no entendió. Pero la Biblia nos dice a nosotros, hermanos, que nos preparemos. Lucas 21, vamos a leer. Nuevamente vamos a ir a Lucas 21. Y vamos a leer, hermanos, el verso 34 al 36. 21. Lucas 21, 34 al 36 dice así: mirad también por nosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Aquí nos está advirtiendo, hermanos, la palabra de Dios, que estemos preparados, que no olvidemos, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Verso 36. Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Es decir, que aquí la palabra nos exhorta a todos los seguidores de Cristo, hermanos, que nos guardemos del pecado y que oremos para que no disminuya su amor a Cristo. Fíjense nada más, a fin de que podamos recibir las fuerzas para perseverar en la fe y la justicia de Cristo.
Es lo que hemos leído, hermanos, eso es lo que nos quiere decir la palabra. En vista que el Señor Jesús puede regresar en cualquier momento, es propio que nosotros, como su pueblo, estemos listos para cuando venga. Debemos cuidarnos de la mundanalidad del mundo, de no participar en las obras infructuosas. Porque si nosotros participamos en las obras infructuosas, pues quiere decir, hermanos, que nos podemos quedar cuando venga el Señor. Entonces es muy importante, ¿verdad?, ver lo que dice la palabra de Dios. Entonces, Primera de Juan, hermanos, capítulo 2, verso 28 dice de esta manera: ahora, hijitos, permaneced en Él. Ve cómo la palabra, hermanos, siempre nos exhorta y nos dice, ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Fíjense nada más. Cuando Jesucristo venga, hermanos, cuando Jesucristo venga y vuelva a la tierra, hará lo siguiente: purificará la tierra cuando Jesús venga nuevamente. Vendrá con gran poder y con gran gloria, porque lo dice la palabra de Dios. Este será el momento en que los inicuos serán destruidos. Todo lo que esté corrupto será quemado, dice la Biblia, y la tierra será purificada con fuego. ¿Qué dice Marcos 13:26? Los discípulos de Jesús, Mateo, Marcos y Lucas, hermanos, están de acuerdo sobre todas estas cosas que están por suceder. Marcos capítulo 13, verso 26 dice así. Dice: entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. El Señor viene, hermanos, a poner en orden a los inicuos. El Señor ya no va a venir en forma de un bebé, sino que va a venir con poder y gran gloria. Entonces, la pregunta es, o sería, tú que estás viendo esta mañana, esta predicación o este estudio de la palabra de Dios, ¿estás preparado o estás preparada para la venida del Señor? La pregunta es, tú que estás viendo este video en esta mañana, ¿estás preparado o preparada? ¿Cómo está tu lámpara? Es decir, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo está tu corazón en una relación con Dios? Tenemos el ejemplo en Mateo capítulo 25, para que mejor me entiendas. Mateo capítulo 25, tenemos una ilustración acerca de esta pregunta que yo estoy haciendo, que si estás preparado o preparada. El capítulo 25 de Mateo, verso 1, dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas, dice la Biblia, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras,
id más bien a los que venden y comprad para vosotros mismas. Pero mientras iban a comprar vino el esposo, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces, hermanos, aquí en esta parábola, a nosotros los creyentes se nos exhorta a no cabecear, a no dormir, sino a perseverar en una relación íntima con el Señor, orando al Señor, leyendo la palabra de Dios, orando por nuestros hermanos en Cristo que están padeciendo alguna enfermedad o algún problema en sus vidas. A nosotros nos llama a hacer eso, hermanos. Entonces la pregunta, tú que estás viendo este video, ¿cómo está tu lámpara? ¿Está sin aceite o está con aceite? La lámpara simboliza tu corazón. ¿Cómo está tu corazón ante Dios? ¿Le has conocido o no le conoces? ¿O simplemente has oído hablar de religiones y no has tenido una relación con Dios? Mi pregunta es, ¿cómo está tu lámpara? ¿Está sin aceite? El aceite es símbolo del Espíritu Santo de Dios. Cuando tú recibes a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, viene el Espíritu Santo de Dios a tu corazón. Y si tú le das la oportunidad y te dejas guiar por el Espíritu Santo de Dios, yo quiero pensar de esta manera, que cuando la persona lo hace así, está preparada para cuando el Señor venga. Entonces, ¿cómo estamos preparados para la venida de Cristo? Al cristiano se le exhorta, hermanos, si hemos leído, se nos exhorta a velar. La razón por la cual no se conoce la fecha exacta de la venida de Cristo es para que nos mantengamos despiertos en todo momento y estemos preparados espiritualmente y nos mantengamos alejados del pecado. Por consiguiente, cada generación debe vivir la inminencia del retorno de Cristo. Así es que seguimos orando, hermanos. Seguimos orando. Y la palabra del Señor dice, hermanos, en Tesalonicenses capítulo 4, verso 16, que sonará la trompeta. Hermanos, ¿usted se recuerda cuándo se sonaba esa trompeta? Cuando un ejército iba a pelear en aquellos años, yo los miraba en las películas, sonaba una trompeta. Una trompeta sonaba para ir llamando a los soldados a que estuvieran listos para pelear. Entonces, hermanos, la palabra de Dios nos enseña en esta mañana que estemos preparados. Y yo voy a hacer otra pregunta para aquella persona que está detrás de esa cámara viendo esta mañana esta conversación o esta predicación. Y yo quiero decirte con todo respeto, y no es mi intención ofenderte, pero si tú no tienes a Cristo, no hay esperanza para ti. Cuando el Señor venga, te quedarás. Y no lo digo yo, lo dice el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 13. Ahí dice, para los que no hay esperanza, para los que no van a ser levantados cuando Cristo venga por su iglesia. Ahí dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 13. ¿Quieres irte con el Señor? Necesitas nacer de nuevo. Hemos cantado el canto, el himno de alabanza que dice, tendrás que renacer. Entonces, si tú te quieres ir con el Señor, necesitas arreglar cuentas con Él. Es decir, arrepentirte de tus pecados y no vivir una religión.
Si tú te arrepientes de tus pecados, tú verás el reino de Dios. Porque así fue las palabras de Jesucristo que le dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3, verso 3. Y lo voy a leer y allí terminamos. Si tú haces esto, tú que estás detrás de esas cámaras, te arrepientes de tus pecados y recibes a Cristo Jesús, ten la seguridad que cuando Cristo venga por su iglesia, tú te irás también. Juan capítulo 3, verso 3 dice, respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Fíjese nada más. Se necesita arreglar cuentas con el Señor. Amén. Es lo que dice la palabra de Dios. No solamente no puedes ver el reino de Dios si no naces de nuevo, sino que no puedes entrar al reino de Dios. Eso es lo que dice la palabra. Amén. Entonces, como dije hace un momento, con este texto termino este estudio o esta predicación. Inclinemos nuestros rostros y oremos a Dios. Una vez más, buen Padre, Señor Dios de los cielos, te damos las gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que nos habla, Señor Dios, que debemos de estar alerta, debemos de estar preparados, Señor, para ese acontecimiento, Señor. Bendícenos, Padre Dios, así como estamos, Señor, y llévanos a nuestros hogares con bien, Señor. Y Padre Dios, te damos las gracias. En el nombre de Cristo Jesús, oramos y damos las gracias. Amén y amén. Estamos despedidos, Señor. Amén.